Bienvenidos. Hoy tendremos una entrevista muy particular. Nos acompaña nuevamente el hermano Santiago Pachacama. El hermano tiene a su cargo la responsabilidad de la tesorería del Movimiento Renovación Carismática Católica del Ecuador. Hermano, denos una breve reseña sobre lo que es el movimiento. Gracias, es un gusto volver a compartir con ustedes y hablar de esta corriente de gracia que inunda a la Iglesia Católica, nacida hace 55 años en el mundo. En el Ecuador está trabajando o prima sus funciones desde 1970 y su personería jurídica, legal, estructural a nivel del Ministerio de Cultos y del Ministerio de Gobierno es a partir del año 2005. Entonces desde ahí parte su vida jurídica, pero su vida pastoral, como ya lo dije, es desde hace 55 años el movimiento que nace en la Iglesia Católica. Hermano Santiago Pachacama, qué gusto volver a estar en esta entrevista. Ahora, como mencioné, un poco distinta a la anterior. Una de nuestras preguntas para comenzar esta entrevista es saber cómo se forman estos cargos dentro del movimiento. Sí, gracias. Es muy importante saber que como esta corriente de gracia o movimiento dentro de la Iglesia es una entidad de seres humanos, entonces necesitamos recursos para sostenernos. Cada diócesis o arquidiócesis tiene grupos. Hablemos de provincias. Las provincias en el Ecuador tienen grupos. Estos grupos son los que sustentan a la directiva final, que nace de una directiva conocida como Consejo Nacional de todo el Ecuador. Las mismas directivas funcionan a nivel local y estas directivas que son en cada ciudad también funcionan como grupos, o sea, vamos desde lo grande hasta lo pequeño, los mismos que van ayudando y solventando tanto pastoral como administrativamente en la vida del movimiento de renovación. Ya. Otra pregunta que nosotros tendríamos para el movimiento sería: ¿el movimiento tiene fines de lucro o no? ¿Y por qué? Ya. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque a veces ha habido muchos comerciantes de la fe y estos comerciantes de la fe han destruido la confianza en las personas y al destruir la confianza, ¿qué sucede? No cree en nada. Como yo les decía anteriormente, necesitamos recursos, pero estos recursos, como es un movimiento sin fines de lucro, lo que trata es de hacer promoción humana, o sea, ir a los más necesitados, tanto en la parte espiritual y tanto en la parte material, ¿sí? Entonces, al ser una entidad sin fines de lucro, trabajamos solventándonos a través de ofrendas, eventos, encuentros, congresos, y los mismos que al tener este recurso se devuelve. Y esta es una normativa que tenemos a nivel de estatutos, porque la renovación, como es una entidad jurídica, legal, y estamos sometidos también a las leyes del Estado, exige que nosotros las retribuciones que tengamos se las vuelva a entregar en obras. Entonces, estas obras, ¿cómo se ven reflejadas? Lógicamente a través de las declaraciones que hacemos de ley, ¿no? Ante el Estado, declaraciones normales que hace cualquier empresa, entidad o lo que sea, el SRI, declaraciones mensuales, semestrales, y lógicamente con un contador que nos va poniendo en horizonte lo que serían cuentas. Por eso, al hablar de una entidad sin fines de lucro, quiere decir que no genera un lucro para beneficio personal, porque la gran mayoría de personas ejercen un voluntariado. Correcto, pero no todos. Sí, no todos. Ahí lógicamente hay la parte administrativa, que hay una secretaria administrativa, hay un contador externo que maneja estas situaciones y lógicamente
todo lo que se tiene que cancelar en alimentación, en alquileres de equipos, productos, mantenimiento de casa, todo eso lógicamente genera un valor y nos cuesta. Entonces, ¿qué sucede? Nos solventamos desde acá, desde la promoción humana, pero volvemos a la recaudación del valor o del dinero para también solventar gastos administrativos que tenemos, porque los gastos administrativos nadie nos los regala. También tenemos una duda. Quisiera saber si dentro del movimiento existen crisis financieras, crisis administrativas, y cómo la soluciona usted como representante de esta área administrativa. Es una buena pregunta porque yo alguna vez un profesor en la universidad me decía que hay dos cosas que siempre nos van a faltar, y es el tiempo y el dinero. Y mucho más en este movimiento donde se generan más bien muchos gastos y hay pocos recursos. Entonces, ¿cómo enfrentamos la crisis? Debemos reinventar soluciones. Por ejemplo, hacer alguna tómbola. ¿Qué es una tómbola? Es la donación de los miembros en regalos para nosotros hacer como una especie de rifa. Pero la tómbola no es una rifa, sino es un ganar-ganar, porque son donados los premios, pero esos premios como que se sortean. Ejemplo, me entregan un jarrón, un oso de peluche, un paquete de caramelo. Una de las cosas que enfrentamos cuando hay crisis es reinventarnos e innovarnos. Por ejemplo, podemos hacer eventos como una tómbola. La tómbola es la donación de ciertos premios, ciertas cosas que nos dan las personas, los mismos que volvemos a venderlos. Ejemplo, no es como una rifa. La rifa es tú cuando vendes un boleto y ganas algo. En este es ganar-ganar. Tú donas el premio y se le pone, ejemplo, $1. Entonces, el momento de rifarlo, tú el premio lo das y recuperas ese $1. Eso es la manera en la que generamos. Otra manera de generar cuando hay crisis también es tratar de hacer algún tipo de evento que ayude en alguna especie de formación espiritual o pastoral, o una formación, qué sé yo, para jóvenes, para parejas. En momentos de dificultad también se ha hecho funciones de cine. Las funciones de cine no necesariamente en cines de marca o de categoría, sino en lugares donde se puede proyectar una película donde también se dé un mensaje positivo, porque siempre vamos a la promoción humana. Por ponerles algo, en ese cine yo no voy a pasar Terminator 3, sino que debo hacer algo que me deje un mensaje positivo para la vida. Entonces, son cosas que nos podemos ir reinventando desde el voluntariado. La crisis fuerte que nosotros tuvimos y que todo el mundo vivió fue la pandemia, y ahí es donde se acabó todo, porque todos miraban para sí, pero no miraban para los demás. Y a pesar de eso, pudimos solventar y aguantar algo que precisamente no nos genera, porque este movimiento de renovación carismática no es un negocio, sino es más bien la búsqueda del sentido espiritual en las personas. Para continuar, hermano Santiago, dentro del movimiento, ¿existen aspectos negativos o pueden llegar a existir aspectos negativos dentro de lo que es el ambiente administrativo? Es decir, como usted me comentaba, también si bien es cierto es una entidad sin fines de lucro, pero tienen el apoyo de varias personas, algunas tienen el beneficio económico, otras, como usted la mencionó, hacen voluntariado, pero en sí, ¿esto afecta en algún momento si me supongo que usted tenga que realizar algún evento y no tenga las personas adecuadas? ¿O cómo lo pueden lograr, ya que ustedes no mantienen como que un personal ya puesto para esas cosas? Personal fijo. Fijo, claro, como en una empresa normal. Claro, así es.
Bueno, es muy buena esta pregunta porque en toda institución humana, hasta ahora no me he enterado que estén mirando el cielo, sino que en toda institución humana siempre va a haber problemas y la parte administrativa de funciones en la renovación tampoco es la excepción. Sin embargo, durante estos años que ha funcionado en el mundo, 55 años, aquí en Quito desde 1970, y su personería jurídica a partir del 2005, han habido cosas que han dejado la experiencia y las malas experiencias. Entonces, precisamente esta temporada, este tiempo en la cual estamos administrando nosotros, porque cada 3 años se elige una nueva directiva que administra esto, hemos implementado lo que llamamos los procesos administrativos. Los procesos administrativos, junto con el contador, la secretaria administrativa, el coordinador nacional y el tesorero, nos hemos puesto de acuerdo para seguir pasos de direcciones desde la A a la Z, para tratar de no tener sorpresas. Por decirle, nosotros también imprimimos libros. Entonces, dichos libros tienen un proceso desde la edición, impresión y distribución. Pero ahí hay a veces espacios en los cuales no se pueden financiar, porque nada es gratis. Yo no puedo ir al lugar de envíos y decirle, bueno, ¿sabe qué? Esto es algo sin fines de lucro. No, pues simplemente me van a pesar, me van a decir el valor y listo. Pero ese valor tiene que cuadrarme con el proceso que yo voy a realizar y con el valor también. Como les digo, hemos incrementado esto por las experiencias y las malas experiencias, el canal de procesos que queremos dejar instaurado para que cuando venga la nueva directiva o las otras personas tengan un camino y una visión y no causen los mismos problemas, porque la idea es que uno también entra en este tipo de experiencia no para pasarla mal, sino para estar bien y tratar de trabajar en todos los talentos humanos que Dios nos ha dado para seguir construyendo este talento de la vida. Hermano Santiago, quedo inmensamente agradecida por las 2 entrevistas realizadas. Gracias. Principalmente por esta. Quisiera, antes de concluir esta entrevista, y mantener algo que es muy importante. No debemos de olvidar que dentro de este movimiento existen donaciones que se contribuyen nuevamente. Es decir, que el movimiento solo se mantiene. No es como una empresa en donde nosotros nos proyectamos y queremos el otro año llegar a más o tener mucho más, ¿sí? Este movimiento, en cambio, se mantiene. Sé que tal vez la entrevista no es acorde a lo que estamos estudiando, pero aquí dentro de este movimiento se realiza un proceso administrativo. O sea, no debemos de dejar de enfocar que dentro de la espiritualidad también necesitamos tener este tipo de conocimientos, porque podemos en realidad ya no mantener el movimiento, sino llegar a quebrar también. Exactamente. Podemos quebrar también. Entonces, también se tiene de alguna manera algún giro económico, pero también, por favor, que no se distorsione esta entrevista, porque, como les vuelvo y les repito, es un movimiento que se mantiene. Se mantiene gracias al apoyo de cada una de las personas que dentro de su corazón quieran dar una donación. También quiero dejar muy en claro que este movimiento no es un movimiento que obligue a hacer algún tipo de ofrenda. Toda ofrenda que viene a este movimiento es una ofrenda del corazón. Les agradezco mucho este espacio con el hermano Santiago Pachacama. No sé, tal vez si se pueda despedir con un mensaje, sobre todo porque pienso que esta parte espiritual dentro de nosotros debe de siempre vivir, seamos o no seamos católicos. Espero que les haya gustado. Por favor, hermano. Gracias a esta querida audiencia que nos está escuchando, y principalmente un mensaje final a los jóvenes.
Hoy estamos en un tiempo de mucha realidad, como ha sido siempre. Sin embargo, no dejo de pensar en lo que dice un versículo en la Biblia, que nosotros como creyentes debemos dar razones de nuestra fe. Yo te invito a que desde la razón, desde la lógica, desde lo que palpamos, busquemos la experiencia de Dios, que no está alejada de una realidad. La realidad en realidad es esa, que podamos descubrir el propósito de nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida se va a ir dando en que descubramos el sentido trascendental, el sentido trascendental que tú y yo tenemos. La promoción humana ayuda mucho y eso nos ayuda a descubrir el sentido de la fe. Así que vamos viendo que mientras más descubramos este sentido de la fe, mejores seres humanos somos. Y me he encontrado con un excelente ser humano que está aquí, Erika. Gracias por esta entrevista. Esperamos que este granito de arena sirva para los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros.